Bienvenidos. En este video exploraremos el fascinante tema de la reforma constitucional, centrándonos en las posiciones teóricas de rigidez y flexibilidad, ejemplos de países con constituciones rígidas y flexibles y un análisis de los artículos 441 al 444 de la Constitución del Ecuador. Comencemos. Primero, posiciones teóricas de la reforma constitucional, rigidez y flexibilidad. La rigidez constitucional se refiere a la dificultad para enmendar o modificar una constitución. En un sistema constitucional rígido se establecen procedimientos y requisitos específicos que deben cumplirse para llevar a cabo reformas constitucionales. Estos procedimientos suelen ser más complejos y exigentes que los utilizados para aprobar leyes ordinarias. El propósito de la rigidez constitucional es proteger los principios y valores fundamentales establecidos en la Constitución, evitando cambios impulsivos o arbitrarios. Por otro lado, la flexibilidad constitucional se refiere a la facilidad para modificar o enmendar una constitución. En un sistema constitucional flexible, los procesos de reforma constitucionales son menos rigurosos y pueden llevarse a cabo con relativa facilidad. Esto permite adaptar la Constitución a las cambiantes circunstancias políticas, sociales y económicas sin enfrentar barreras significativas. Ambas posiciones tienen sus ventajas y desventajas. La rigidez constitucional proporciona estabilidad y protección a los principios fundamentales establecidos en la Constitución, lo que evita cambios frecuentes y repentinos. Esto puede ser beneficioso para mantener la continuidad y la coherencia en un sistema legal político. Sin embargo, también puede ser problemático si la Constitución se vuelve obsoleta o no pueden adaptarse a nuevos desafíos o necesidades de la sociedad. La flexibilidad, por otro lado, permite una mayor adaptabilidad y capacidad de respuesta a los cambios. Permite actualizar y modificar la Constitución de acuerdo con las nuevas circunstancias y demandas de la sociedad. Sin embargo, también existe el riesgo de que se realicen cambios inapropiados o impulsivos que puedan socavar los derechos y las protecciones establecidas en la Constitución. Ejemplos de países con constituciones rígidas y flexibles. A lo largo del mundo encontramos ejemplos de países de constituciones que adoptan distintos enfoques. Por ejemplo, Estados Unidos y Ecuador tienen constituciones rígidas donde se requieren procesos complejos para realizar modificaciones constitucionales. En el caso de la Constitución estadounidense, redactada en 1787, es considerada una de las constituciones más difíciles de modificar en el mundo. Para enmendarla se requiere un proceso complejo que incluye la aprobación de una enmienda por 2/3 de ambas cámaras del Congreso y la ratificación por parte de 3/4 de los estados. Esta rigidez constitucional tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos y las libertades individuales consagrados en la Constitución. Por otro lado, dentro de las constituciones flexibles tenemos el caso de Canadá y Australia, que son ejemplos claros de constituciones flexibles, donde el proceso de enmienda es más accesible y adaptable. En el caso de Canadá, aunque cuenta con un documento escrito, la Constitución de 1867, también tiene la capacidad de ser modificada mediante un proceso de enmienda más accesible. Se requiere la aprobación del Parlamento Federal y la mayoría de las provincias para llevar a cabo modificaciones constitucionales. La Constitución australiana es otro tipo de constitución flexible porque puede ser modificada mediante un proceso de enmienda que requiere la aprobación de una mayoría en ambos parlamentos federales y estatales. Aunque existen ciertas limitaciones sobre qué aspectos de la Constitución pueden ser enmendados, el proceso de modificación es relativamente accesible. Ahora llegamos al cuarto punto, que es el análisis de los artículos 441 al 444 de la Constitución del Ecuador. En el caso de Ecuador, su Constitución establece un proceso riguroso para las reformas constitucionales. Los artículos 441 al 444 de la Constitución describen los procedimientos necesarios para realizar enmiendas constitucionales. Esto incluye referéndums solicitados por el presidente o la presidenta de la República, iniciativas de la Asamblea Nacional y consultas populares para convocar una asamblea constituyente. En el artículo 441 se establece el proceso de enmienda constitucional, el cual requiere un referéndum solicitado por el presidente de la República o por la ciudadanía. En este caso, tiene que estar respaldado por al menos el 8% de las personas inscritas en el registro electoral.
Además, se permite la iniciativa de reforma por parte de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, que debe ser aprobado por las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Ahora bien, el artículo 442 contempla la posibilidad de una reforma parcial que no restrinja los derechos y garantías constitucionales ni modifique el procedimiento de reforma. Esta reforma puede ser iniciada por el presidente o la presidenta de la República o por la ciudadanía respaldada por al menos el 1% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral o mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. Este tipo de reforma también debe pasar por al menos 2 debates en la Asamblea Nacional y luego ser aprobada por un referéndum. Por último, el artículo 444 establece que la convocatoria a una asamblea constituyente solo se puede realizar mediante una consulta popular. Esta consulta puede ser solicitada por el presidente de la República o las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, también con el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. La nueva constitución requerirá ser aprobada mediante un referéndum con la mitad más uno de los votos válidos. En resumen, la reforma constitucional es un tema complejo que involucra posiciones teóricas de rigidez y flexibilidad. Ejemplos de países alrededor del mundo muestran diferentes enfoques en sus constituciones, como hemos visto. En el caso de Ecuador, la Constitución establece un proceso riguroso para las reformas, garantizando la protección de los principios fundamentales y la participación ciudadana. Es en este sentido que creo que la Constitución del Ecuador es rígida y los mecanismos de referéndum les sirven para mantener este poder, esta legalidad, ¿no es cierto? También tenemos que destacar que ambos enfoques, como vimos, tienen sus ventajas y desventajas, tanto por el lado de la flexibilidad como el lado de la rigidez. Eh, Nada, esperamos que este video haya sido informativo y te haya brindado una mejor comprensión sobre la reforma constitucional. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.